Transcurría el mes de junio del año 1988 y se concreta la fusión entre Volkswagen y Ford Argentina. La misma iba a permitir que ambas marcas importen y exporten sus productos, como así también fabricarlos. En el caso de Ford, se iba a encargar de producir los Ford Escort en 5 puertas, y en el caso de Brasil, en el modelo, se iba a encargar de producir las coupés unos años después. Llegado el año 1991, llega desde Brasil la coupé Escort XR3 en sus versiones, como dijimos, coupé y cabriolet. En el día de hoy nos toca la coupé con techo de ambas opciones, un auto realmente muy sofisticado, muy sport para la época, un auto que realmente vino a ocupar un espacio que, si se quiere, lo había empezado a tratar de ocupar el Volkswagen Gol en sus versiones más caras, con el GTI y demás, con una marca sin tanto basamento como tenía Ford en la Argentina. Y en el caso de Escort, un modelo que vino con mucho prestigio de Europa, un auto que ya se venía produciendo hacía bastantes años en aquel continente. Si bien tenía las líneas muy novedosas, salvando las distancias, muchos lo veían como un Sierra más pequeño, el tema era que venía con un motor varillero de la familia del Renault 12. Entonces, era todo lo moderno que podía tener las líneas del auto, y a la hora de ver la mecánica era un punto en contra que le jugaba, ya que era un motor de concepción muy antigua. Ya para el año 90 se incorpora en el modelo lo que era el motor Audi 827, el 4 cilindros con 8 válvulas, comandado por correa. En el caso del 1800, con unos 97 caballos de potencia, unas 6.000 vueltas, que sin dudas le daba un carácter mucho más deportivo, mucho más moderno, y que congeniaba mucho más con el diseño del auto. Y más aún en la coupé, un auto de este diseño, y si la mecánica no acompaña, perdía capaz la posibilidad de meterse en lo más alto del segmento. El auto, si bien se ofrecía en su versión cabriolet en la Argentina, que no se ofrecía desde lo que era la coupé Fiat 800 en la década del 60, si bien no tenía toda la potencia que quizás uno podía soñar, el coche, según test de época, andaba unos 175 kilómetros por hora, un 0 a 100 de 11 segundos y medio. El auto acompañaba todo lo que era la línea del auto con la prestación que podía tener. Obviamente, si ya para ese momento uno pretendía valores superiores, había que irse a un importado, que si bien estos autos no eran económicos en costo, pero había que irse a otro estilo de auto. El auto en sí, un auto mediano, lo que era el frontal del coche compartiendo el aire de los 5 puertas, obviamente con algún detalle siempre que le marcaba la diferencia, como el paragolpe pintado, todo mucha calidad, los faros auxiliares Lucas, es decir, el coche se le notaba que tenía un alto porcentaje de valor agregado en lo que era terminación y calidad de elementos. Un auto que no pretendía ser familiero, digamos, esto orientaba más a la persona joven soltera, a la pareja joven, como que el auto estaba orientado para ese segmento. Pero así todo, luego mostraremos el interior, si bien no era lo más cómodo la parte trasera, pero se podía llegar a viajar. Un frente bien agresivo, realmente para el momento del apogeo del auto muy interesante, llamativo, los giros que acompañaban la línea de las ópticas, el paragolpes que hacía a la vez de faldón con las derivaciones de aire para refrigerar el motor, por debajo lo que era el pequeño babero de goma combinado que venía sin pintar, los faros auxiliares Lucas que le daban muy buen poder lumínico, logo clásico incansable que se mantuvo a lo largo de las décadas, de los años que tiene Ford de vida. Como dijimos, el paragolpes venía con 2 pequeños listoncitos en negro que le daba el corte a lo que era el color de la carrocería, y con estas pequeñas protuberancias que tenía el paragolpe que hacían la suerte de uñas o que evitara el impacto. Si bien no tenían ningún tipo de goma o algo que evitara que se lastime la pintura, pero era algo que preservaba la línea de los faros auxiliares y lo que era la patente. Un lateral realmente muy bien logrado, muy lindo diseño. Veamos la diferencia de color que le daban como para sombrear toda la parte vidriada. Si bien era pintado, no tenía apliques, pero como que al golpe de vista, la moldura negra más la parte central pintada, al auto le daba un carácter más deportivo. El auto ya venía dotado con espejos eléctricos, el faldón inferior que se acoplaba
a lo que eran los pequeños, digamos, fenders que protegían los pasarruedas y le daban mayor carácter al auto ya que lo ensanchaban. La llanta de muy lindo diseño también, combinado en diamantado lo que era su área perimetral y pintado el área central. Y después, bueno, todo lo que era lo que no viniera pintado, la tapa del tanque de combustible, como mencionamos, las viras, que quizá para otros modelos podían ser cromadas, en este caso se eligió el negro, o de acuerdo al color del auto, si era negro el auto era roja la vira, como para darle esa combinación. Buena área vidriada, buena visibilidad, las puertas de gran tamaño, como podemos ver, una puerta que abría mucho, era cómoda para subir, cómoda para descender, luego mostraremos las butacas tipo pétalo que traía el coche. Al cierre de la puerta uno se da cuenta que era una puerta pesada, el auto viéndolo uno notaba que era un auto de calidad. En lo que refiere a llantas y neumáticos, una llanta que también supo usar el Ford Sierra Guía S, una llanta de un diseño muy logrado, era muy lindo verlo, el dibujo que generaban en movimiento, realmente muy bueno, y aparte la combinación del diamantado en el aro exterior y la parte central pintada. Neumáticos 185/60-14, todavía no había llegado lo que era esa fiebre de ponerle ruedas tan grandes a los autos Sport, y que con un rodado 14 realmente era suficiente como para balancear el auto en un andar citadino como en un andar rutero. El auto, lo que es el eje trasero, suspensión independiente, amortiguadores hidráulicos obviamente, barra estabilizadora con tensores. El mismo le daba muy buena solvencia a la hora de transitar una ruta, era verlo cómo tomaba el comba las ruedas y verlo que realmente iba bien agarrado al suelo. Un frente trasero plano que, a diferencia de la Cabriolet, traía otro artefacto de iluminación más largo, más completo, el deflector monoplano también. Recordemos que al inicio, en el 91, todo lo que era el marco del portón y el alerón venía en color negro, semimate, y luego ya en los denominados segunda serie ya venía todo body color. Como dijimos, los plafones de gran visibilidad. De noche el auto se hacía ver muy bien ya que eran de mucha calidad y dejaban relucir muy nítido lo que eran las luces de stop, luz de posición, luz de giro, tenían sus casilleros correspondientes. Sumado a eso, el auto que hoy nos toca en cuestión, un auto que está realmente impecable, nuevo, un auto que no tiene ningún tipo de detalles ni de elementos cambiados, y eso lo hace lucir aún más. Ver el brillo que tiene, el acrílico del plafón, eso marca del cuidado que tuvo el auto encima. Predominaba en lo que era el matiz rojo o negro, no había cromados prácticamente, no siendo algún pequeño detalle de lo que sería algún botón de accionamiento, algún contorno de insignia. Después el cromado había desaparecido completamente. En lo que es el portón, él limpia lava luneta con el desempañador de luneta o luneta térmica, se mantenía mediante los dos amortiguadores hidráulicos y tenía el bajo luneta, que era el que evitaba que se viera lo que uno llevaba en el baúl y que era muy práctico. Después el auto tenía la posibilidad de rebatir el respaldo, de retirar el bajo luneta y que quedara un baúl mucho más grande, pero eso de acuerdo a la necesidad del propietario. Un baúl realmente cómodo, suponiendo para el tipo de usuario que podía tener el auto, entraban 2-3 valijas sin ningún inconveniente, más sumado que la rueda de auxilio se alojaba por debajo, es decir, quedaba embutida en el piso y el piso quedaba completamente plano, y lo que es amortiguadores y demás quedaban cubiertos en unos protectores de plástico que cubrían toda el área lateral. El fondo del asiento era en chapa, el panel de cola sí, no traía ningún protector, solo la luz del plafón que se encargaba de iluminar el baúl a la noche. En este caso vamos a notar que tiene dos parlantes de 6x9 colocados por gusto de su propietario, pero es solo eso. Después, sobre los apoya bajo luneta, los clásicos parlantes originales. En este caso están los pequeños que venía dotado el auto, más los dos de 6x9 que se le agregaron. Pero realmente un auto muy bien dimensionado en general en lo que refiere al tamaño del coche, al tamaño del baúl y lo que es el interior del auto en sí. Notarán que en el panel de cola conserva aún esta pequeña insignia
catalizador, ya que para ese momento se comenzaba con la exigencia de los autos catalizados por un tema de contaminación del medio ambiente, más aún que estos todavía eran carburados, y que bueno, Ford lo anunciaba mediante esta insignia que el auto cumplía con la reglamentación. Un paragolpe del estilo del delantero, un paragolpe de grandes dimensiones que cubría todo el área trasera más los laterales hasta llegar al pasarruedas. La parte baja haciendo como una especie de deflector que había que agacharse para darse cuenta que no se metía más para adentro, porque la vista parecía como que el paragolpe cumplía con la función también de una especie de deflector que se metía hacia el eje trasero. Y también podemos ver que el auto ya venía dotado de un gancho de remolque muy práctico, tanto para remolcar el auto como para ayudar a algún otro auto que necesitara ser remolcado. El interior del XR3, misma plancha de los 5 puertas, todo lo que es el área central con las salidas del aire acondicionado, ventilación o calefacción, los 3 comandos clásicos de lo que era hacia la izquierda la ventilación y hacia la derecha el aire acondicionado, por donde uno quería que salga el aire, si más para arriba o para abajo, y después el selector de temperatura de aire calefaccionado o aire frío. En este caso vamos a ver que tiene un estéreo de nueva generación por gusto de su dueño. Por debajo el cenicero, junto a él el encendedor, por debajo la consola, como para llevar lo que uno quiera, ya que de grandes dimensiones, si bien no era tapizada, pero de gran amplitud. La palanca de cambio, muy cómoda, tipo palo de golf. Da gusto realmente ver el tacto que tiene el auto, la dureza, las butacas, los pétalos de las butacas en esa pana tan usada por Ford, realmente de muy buena calidad, y los pétalos, que es quizás lo que primero hace notar el paso de los años. En este caso lo pueden ver, textura de auto nuevo, sin uso, al igual que la plancha, sin rajaduras, la parte blanda aún blanda, no, sin endurecerse, una guantera de no muy grandes dimensiones, pero lo suficientemente amplia para llevar la documentación del auto y alguna otra cosa. Y la tapa que podía servir como base para apoyar algo, ya que es bien plana. La misma trabajaba con la llave del auto. Por debajo, contra lo que son los pasarruedas, digamos, en este caso 2 parlantes redondos, armonizando con los 2 traseros que se le colocaron. Alfombra de paño aún de buena calidad, de pelo alto. Por detrás de la palanca de cambio, lo que era unas hendiduras como para llevar alguna moneda, o a la vista podía ser como una especie de respiradero. Y por detrás, lo que es la palanca del freno de mano, que no trae ningún tipo de consola ni cobertor, era solo visible la palanca y por detrás de ella los enganches de los cinturones de seguridad inerciales. Un instrumental de buena lectura, tacómetro no circular, sino en ángulo, a partir de las 6.200 vueltas en zona roja, no avisaba la zona de precaución amarilla, era directamente zona de trabajo o zona roja. Después, velocímetro con escala 220 km por hora, odómetro parcial y total. Sobre el velocímetro, los testigos de luz de giro y baliza, la baliza muy bien colocada sobre lo que es la columna de dirección. Un volante que, si bien compartía diseño con las versiones más económicas, pero en este caso se lo veía con un acabado más trabajado. Tenía una zona a la apariencia de cuero microperforado y el resto como si fuera una textura de cuero. Nótese aún la textura que mantiene el auto, siendo que es del año 1992. A la izquierda del volante, lo que es el comando de los espejos retrovisores exteriores, un portamonedas, un portaobjetos pequeño, la restante salida de aire, y por debajo una bandeja portaobjetos. El comando del tiracapó en color llamativo como para que se vea dónde está ubicado. Junto al volante, sobre la columna, lo que es el comando de la luz de giro, la guiñada de luces largas, la llave muy ingeniosa que no da la apariencia de serlo pero lo es, el encendido de luces, luz de posición, luz baja. Mediante estas llaves hacía el cambio a larga o la guiñada. A la derecha se limpia la baluneta, se limpia parabrisas y de aspecto idéntico al de las luces.
Si bien se lo veía bastante racional, sin estridencias, el auto no era un auto de lo más económico. Recordemos que en la versión coupé como la que estamos observando estaba en $25.000 en el año 92 y la coupé cabrio en $30.000. Es decir, eran autos que estaban bastante por sobre el valor de los 5 puertas que se fabricaban en la Argentina. Nos queda por mostrarle lo que es el techo, que no era eléctrico aún, era mediante la manivela que se podía levantar o correr. Muy bonito de aspecto y muy práctico para viajar, ya que se podía viajar con los vidrios levantados y como para renovar el aire interno con el pivot del vidrio ya era suficiente. Y después por debajo la cortina de protección solar, que era la que permitía que pase el aire, pero no así la luz del sol, que a la hora de un viaje largo obviamente el vidrio se hacía un poco tedioso. El techo microperforado, una tela clásica que usaba Ford, los parasoles de calidad normal, acolchados, en plástico, el del acompañante con el espejo de cortesía. En la parte central lo que era la luz interior, temporizada, se podía accionar mediante el botón en forma manual o si no, abriendo la puerta, quedaba prendida unos segundos y luego se apagaba. Y por debajo lo que era el reloj electrónico. Bueno, lo que refiere a la parte interior de la puerta, combinado lo que es la parte de plástica, simulando ser tapizada, combinada con lo que es la pana que viene en la parte central de las butacas para darle mayor distinción, lo que es la manija de apertura, en la parte superior la traba, las teclas de los alzacristales de ambas puertas delanteras, el revistero o portaobjetos. El auto ya obviamente venía sin ventilete, un gran área de apertura del vidrio. Bueno, lo que refiere al asiento trasero, 2 ocupantes de tamaño medio podían viajar sin ningún problema, ya 3 era medio dificultoso, ya que el auto no era tan ancho y como que el techo se venía un poco para abajo por el tema, el techo era corredizo y la altura se limitaba. Pero 2 niños podían viajar bien o 2 personas no muy altas. En los costados, los ceniceros giratorios, los cinturones aún traseros no inerciales, 3 cinturones de cintura y la posibilidad de rebatir el respaldo. Las ventanas traseras pivotantes, las mismas podían abrir unos 5 o 6 centímetros, que también ayudaba en el caso de tener el techo solamente pivoteado hacia arriba, como para generar una renovación de aire al interior, como para que los pasajeros que iban en la parte trasera no queden tan agobiados por el encierro. El motor del XR3, motor Audi 827, ya nosotros lo conocíamos en el Gazelle 1.8, la versión si se quiere Sport del Gazelle. En el Escort llegaría un tiempo después, motor de buen desempeño, 97 caballos a unas 6.000 revoluciones por minuto, 8 válvulas comandado por correa de distribución, 8,5 a 1 de relación de compresión, abastecido por un carburador Brosol de doble boca, un auto que según test de época orillaba los 175 km por hora con un 0 a 100 de 11 segundos y medio, 11,6 segundos. No era una super performance, pero era interesante, ya que era un lindo auto para crucerear, un auto que se hacía entretenido llevarlo a una velocidad promedio de 150 km por hora, doblaba bien, frenaba bien. El auto venía dotado de freno a disco adelante y tambores o campanas en la parte trasera. Como podemos ver, el auto ya para este momento venía con aire acondicionado y dirección hidráulica. Los primeros no tenían dirección hidráulica. Era aire, dirección, levantavidrios eléctricos, cierre centralizado, radio AM/FM, techo corredizo. Como que el auto tenía un paquete de accesorios realmente interesante. Y como dijimos, un motor lindo porque aparte tenía la particularidad de que en lo que era la línea Volkswagen ya era un motor conocido. Entonces era de fácil reparación, en lo que era provisión de repuestos y conocimiento por parte de los mecánicos, ya era un motor que ya tenía una trayectoria en nuestro mercado. Como vemos, al venir en forma transversal, el área izquierda quedaba como más vacía, todo lo que era el cajón del filtro de aire con el corrugado que iba a la cofia a la parte superior del carburador, un gran servofreno, el auto doble circuito,
Era un auto que frenaba bien realmente, era un auto bastante bien equilibrado, la fusilera a la izquierda de lo que era el motor del limpio parabrisas, todo lo que era el compartimiento de desagüe y ventilación en la parte central, bordeado por un burlete que apoyaba en lo que era la rejilla visible del capot, un filtro acústico, ya no acolchado, pero lo traía, era una especie de cartón afelpado, pero que le daba la estética y cumplía la función. Sobre la izquierda o la derecha, visto de frente el auto, la batería de fácil acceso, lo que era el bidón de los lavaparabrisas y en la parte delantera el bidón de expansión de lo que es el radiador del motor. El radiador del motor quedaba como embutido dentro de lo que era el área frontal, no era visible si uno no se asomaba bien dentro de lo que era el capot. Electroventilador, hay cosas que eran comunes para todos los modelos y se dejaban ver la parte superior de las torretas, de los amortiguadores, con las cazoletas. Tren delantero independiente tipo MacPherson con barra estabilizadora, un sistema probado que funcionaba bien. Y después todo lo que era la parte posterior de la iluminación, como que el auto aún no le había llegado todo lo que era el paquete electrónico que llegó unos años después y los hacía más fácil de mantener y de a la hora de necesitar algo el coche, que quizás se lo podía hacer uno sin necesidad de ir a un servicio oficial.